Estamos en el domingo sexto de Pascua y estamos ya próximos a celebrar ese Pentecostés, y la palabra que nos regala en este domingo el Señor va en esa tónica, de configurarnos con Cristo para recibir esa fuerza del Espíritu Santo plena en nuestras vidas. Ya dentro de 8 días celebraremos la Asunción del Señor, esa Ascensión del Señor donde se va Él al Padre, como nos lo está anunciando en el Evangelio de hoy. Ya Él se está despidiendo y nos está haciendo unas promesas. Hemos venido escuchando la lectura de los Hechos de los Apóstoles, donde nos han venido mostrando durante este tiempo de Pascua toda esa actividad, cómo la iglesia se ha ido desarrollando en sus primeros inicios, cómo la efusión del Espíritu que resucitó a Jesucristo sigue actuando a través de sus apóstoles y a través de los discípulos que se van adhiriendo al anuncio del Evangelio. Y hoy en la primera lectura encontramos la narración de un diácono que se llama Felipe, y él dice que bajó, se fue a otro pueblo donde el Señor le puso en su corazón de ir a anunciarlo, fue enviado también allá. En este tiempo hemos estado en tónica de misión, ya hicimos el recorrido, toda esta semana leíamos la experiencia toda esa experiencia que hizo Pablo con Bernabé, con Timoteo, con Juan Marcos, que también hemos venido escuchando de los Hechos de los Apóstoles, toda esa misión. Y dentro de ese contexto se dio, que se desarrolló también, leíamos esta semana que pasó, cómo se desarrolló el primer concilio que tuvo nuestra iglesia, que fue el concilio de Jerusalén. Y desde allí siguen con esas directrices saliendo a evangelizar, como nos lo dice en el primer capítulo. Vayan, anuncien esa palabra a todo el mundo, hasta los confines de la tierra. Y eso es lo que está haciendo Felipe, que bajó a Samaria y comenzó a enseñar, a dar esa enseñanza, y cómo comenzó a vivirse esa experiencia. Y desde allí podemos nosotros resaltar que Felipe está siendo obediente. En primer lugar, él está cumpliendo el mandato de Jesús: vayan, anuncien. Y eso es lo que él está haciendo. Entonces, en primer lugar, él emprende el viaje y va en obediencia a hacer eso. Y desde allí nos está mostrando el texto cómo los mismos signos que hacía Jesús los está haciendo Felipe y se están cumpliendo. Decir, Felipe hace lo mismo que hace Jesús y comienzan a darse a través de esos signos y señales. Entonces, da signos de liberación, signos de sanación, signos de dejar que el Señor actúe a través de cada una de las circunstancias que se le presentan a estas personas. Y desde allí, con esos signos, se da cuenta, dice que así como hacía Jesús, que llegaba, comenzaba a sanar, a liberar, a calmar el hambre, a hacer todas estas cosas. Entonces eso se expandió por toda la comarca y llegó hasta oídos de Jerusalén, donde estaban los demás discípulos. Y entonces, viendo que la fuerza del Espíritu se movía y hacía las mismas acciones que hacía Jesús en Samaria, deciden todos enviar a Pedro y a Juan. ¿A qué? A que fueran y a que todos esos que habían abrazado la fe y que todos esos signos, Pedro y Juan les impusieran las manos y recibieran la fuerza del Espíritu Santo. Porque solamente, nos dice, habían sido bautizados, solamente por la palabra, solamente por el anuncio, pero les faltaba esa fuerza del Espíritu Santo. Y entonces es como celebramos nosotros en nuestro contexto, que primero nos bautizan pequeños y ahí recibimos el Espíritu Santo.
pero después sigue el caminar, el crecimiento de nuestra fe. Entonces viene la primera comunión, viene el de llegar nosotros a la edad consciente, por eso los jóvenes se confirman entre los 15, 16, 17 años más o menos, y ahí se recibe esa plenitud de la fe, de esa fuerza del Espíritu Santo. Y entonces eso es lo que están compartiendo los discípulos de Jesús con esta comunidad, de ir a que reciban esa plenitud del Espíritu Santo. Entonces se dan cuenta de eso y esa comunidad como que recibe esa fuerza, ese respaldo de los que están en Jerusalén, o sea, de los de la cabeza. Entonces es una comunidad que es obediente, una comunidad que es adherida a la cabeza. Y bajan y les imponen las manos para que reciban la plenitud del Espíritu Santo. Y desde la segunda lectura que nos presenta la carta de Pedro, nos está mostrando cómo nosotros también con nuestro testimonio es que evangelizamos. El testimonio nuestro es el que tiene poder de evangelizar, mis hermanos. No es el pararnos en un púlpito, no es el pararnos en una plaza a predicar, sino que con nuestro testimonio de vida es que evangelizamos. De nada nos sirve, mis hermanos, estar yo en plena todo el tiempo ante el Santísimo con los ojos pelados, orarme 5 rosarios en el día, ir al grupo de oración de aquí, al grupo de oración de allá, pero si mi testimonio no es coherente, si yo aparento ante los demás una falsa religiosidad, una falsa espiritualidad, pero mi comportamiento dice lo contrario, pues de eso de nada me sirve. Si yo vengo a la Eucaristía, pero salgo a la casa a gruñir, a regañar, a no entenderme con mi esposa, con mi esposo, con mi hijo, con mi padre, pues yo nada estoy haciendo. O si no me puedo soportar con mis hermanos de estudio, compañeros de trabajo, sino que eso que digo tener lo muestro es con lo contrario con mis actos, pues nada estoy haciendo. Yo tengo que buscar esa coherencia. Por eso, ante todo, yo tengo que mirar que yo, para poder ser testigo y dar ese testimonio de Cristo, en primer lugar, tengo que adorar a ese Jesús. Pero ahí tenemos que entrar a entender nosotros qué es adoración. Adoración, mis hermanos, no es solamente venir a postrarme delante del Señor de rodillas y traerle flores, prenderle una lámpara o traerle flores al Señor de los Milagros, prenderle una vela. Eso es adoración también. Pero la verdadera adoración que quiere Jesús en nuestras vidas es hacer conciencia y saber que el centro de mi vida es Jesús. Que yo me muevo es porque todo lo que yo hago es movido por Jesús. Que yo vivo por Jesús. Eso es lo importante. Que yo no puedo dejarme llevar de mis emociones, sino que debo moverme porque tengo la conciencia de que sin Jesús yo no puedo vivir. San Juan Eudes tiene unas exaltaciones que dice que, y hay unos hermanos que a eso le han puesto música, han hecho unos cantos hermosos, y él dice: Jesús es mi todo, y sin Jesús yo no puedo vivir. Por eso San Juan Eudes nos mostraba cómo todo el itinerario del día, desde que él se despertaba hasta que él ponía la cabeza en la almohada, era todo adoración para Cristo, porque todo lo que hacía era para adorar, para darle la gloria y la honra a Cristo, a Dios. Y es allí donde él, la última oración que él pronunciaba decía: Señor, que las palpitaciones de mi corazón, que el aire que sale de mis pulmones sean una adoración para ti. Entonces todo el tiempo estaba consciente de que Jesús era el que lo movía, era el que lo llenaba a eso. Entonces, para poder yo entender eso, nos muestra allí que vivir, eso es vivir a la manera de Jesús. Y entonces yo lo voy a testimoniar en todo lo que hago, en mi trabajo. Mi trabajo lo voy a hacer no para quedarle bien al jefe, no para
quedar bien con los compañeros, no para descrestar a nadie, sino para darle la gloria y la honra a Dios, a Cristo, que es el que mira la intención del corazón. Si yo verdaderamente soy adorador, pues voy a vivir como vivió Jesús, dando testimonio de Jesús. Entonces yo voy a tratar bien a mi esposa, yo voy a tratar bien a mi esposo, yo voy a tratar bien a mi padre, yo voy a ser coherente con él, yo voy a sacar tiempo para escuchar a mis hijos, yo voy a sacar tiempo para hacer lo que debo hacer dentro de mi comunidad y voy a comprometerme en la comunidad a la que digo pertenecer, pero no para aparentarle a los demás. Y entonces yo voy a ser miel para los hermanos, yo no voy a ser vinagre, porque la miel atrae las moscas, pero el vinagre las repela. No, yo tengo que ser miel para atraerlos todos hacia mí. Y entonces, si yo no soy ese elemento que asocio, sino que disocio, pues yo tengo que revisarme. Yo tengo que entrar a revisarme cómo lo estoy haciendo o por qué es que lo estoy haciendo. Y entonces, al yo hacer conciencia y al yo entender que vivir a su manera, o sea, a la única manera que es como lo hace Jesús, es lo que me va a llevar a mí a la felicidad. Y entonces, cuando yo hago esa conciencia, ¿qué va a ser el resultado? Pues que yo voy a tratar a los demás con respeto. Yo respetaré a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, a mi padre. Yo respetaré a mis compañeros. Yo respetaré a mis amigos. Respetaré a mi novio, a mi novia, a mi enamorado, mi enamorada, como dicen ustedes acá. Entonces, eso es vivir de la manera de Jesús. Y entonces, desde lo sencillo, nos dice el texto de la segunda lectura, desde la sencillez, sin necesidad de querer descrestar a nadie, sin necesidad de querer apocar a nadie o querer yo aparentar lo que no soy, desde la sencillez, desde allí yo doy testimonio. Y entonces, estando en esa paz, tengo esa conciencia de que todo lo que yo hago es para darle la gloria a Dios. Y ahí es donde yo llego a tener esa paz en mi conciencia. ¿Por qué? Porque todo lo que yo hago, lo hago para darle la gloria a Dios. Yo no tengo quien me recrimine, ni mis hermanos, y mucho menos Dios, porque ahí es donde yo tengo mi conciencia tranquila, porque todo lo que hago, lo hago bien. Todo lo que hago, lo hago para darle la gloria a Dios. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a tener esa manifestación de felicidad. Y es lo que quiere que el Señor, que vivamos nosotros aquí en la tierra, no cuando ya hayamos muerto, porque allá donde estemos en la presencia de Dios, ya no vamos a tener necesidad de eso, porque todo va a ser dicha, todo va a ser felicidad. Pero Él lo que quiere es que vivamos eso estando todavía aquí en la tierra. Entonces, desde allí nos lleva a nosotros el Evangelio a entender lo que le está diciendo Jesús al Padre. Dice, yo me voy, ya ustedes todavía me ven, muy pronto no me verán, pero yo voy al Padre y le diré al Señor que les mande otro consolador. Pero ¿por qué nos dice a nosotros Jesús que le mande otro consolador? Pues mis hermanos, sencillo, porque el primer consolador que tenemos nosotros es Cristo, que se hizo humano como nosotros para acompañarnos, para guiarnos, para mostrarnos el camino. Pero como Él tiene que seguir cumpliendo el propósito del Padre, Él regresa al Padre. Pero Él mismo nos lo está diciendo en el texto, yo no los voy a dejar huérfanos. Yo le diré a mi Padre que les mande otro paráclito, otro consolador. Y ese es el Espíritu Santo, mis hermanos, al que estamos nosotros pidiendo con fuerza en este tiempo pascual y que se viene acentuando en estos últimos días de Pascua. Tendremos nosotros esa celebración de Pentecostés, tendremos nosotros esa vigilia. El 3 y el 4 estaremos celebrando nosotros esa fiesta maravillosa
del bautizo, de la fuerza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Renovaremos eso, porque ese Espíritu ya lo tenemos en nuestras vidas, mis hermanos. Y entonces Jesús primero fue ese primer acompañante, ese primer compañero de camino. Por eso Él nos está pidiendo al Padre que nos mande ese otro Paráclito. Pero para eso, mis hermanos, tenemos que creerle a Jesús. Estos días nos ha dicho, mire, en la casa de mi Padre hay muchas estancias. Yo voy al Padre a prepararles lugar. Y no solamente nos está preparando ese lugar, sino que mientras eso sucede, le va a pedir al Padre que nos mande ese Consolador, que es el Espíritu Santo. Y entonces, ahí es donde nosotros tenemos que mirar lo que nos está diciendo en el texto. Si soy fiel a Jesús, pues solamente yo tengo que hacer lo que hacía Jesús, amar a la manera de Jesús, amar sin mezquindad, amar sin esperar nada a cambio, solamente dar ese amor hacia todo lo que yo hago, hacia todos los con los que yo me encuentro, hacia mi prójimo, hacia mi próximo. Y entonces allí comienzo yo a amar como amaba Jesús y se comienza a dar uno cuenta que yo tengo que ver con los ojos que ve Jesús. Yo tengo que hablar con las palabras que habla Jesús. Yo tengo que actuar con los actos que actúa Jesús. Actos de amor, actos de misericordia, actos de perdón, actos de apoyo, de aliento, de fuerza hacia los demás. Y entonces, cuando hago eso, me estoy dando cuenta que estoy amando a la manera de Jesús. Y entonces ahí es donde yo comienzo a ver la vida con otros ojos. Y es donde el Señor nos invita a saber ver. Nosotros muchas veces, las circunstancias de la vida como que nos agobian. Y todas las cosas negativas que a veces nos suceden, lo miramos como castigo de Dios. Lo miramos como que Dios ya no me ama, como que Dios se olvidó de mí. Y le echamos la culpa que hasta a veces es que nos está castigando. Y Dios no puede contradecirse, mis hermanos, porque Dios es solo amor. Entonces, muchas veces nosotros no tenemos en cuenta que una circunstancia que puede ser dolorosa para nosotros es un propósito bueno para que nuestra vida crezca. Y eso le pasaba a un muchacho que cuando comenzó el boom de la renovación carismática, se dio una efusión fuertísima, lo mismo que está pasando, como le está pasando al diácono Felipe. Se predicaba, se anunciaba y se daban signos y señales. Y este muchacho era un muchacho que estudiaba medicina, estaba en el último año, estudiaba en la Universidad Nacional allá en Colombia. Y los profesionales de la Universidad Nacional, eso se los pelean las empresas porque son gente que sale muy bien preparada. Pero este muchacho era muy comprometido en la comunidad a la que pertenecía. Y él predicaba, él iba de misión, él tenía programas de radio y era un líder entre el grupo de jóvenes de la comunidad. Y él, por estar predicando, por estar misionando, por eso descuidó una de sus materias y se jaló un curso, como dicen acá. Y entonces el grupo de amigos con los que iban eran 5, él y 4 compañeros más. Y entonces pues él se quedó atrás de los compañeros porque no pudo salir. Ese año terminaban y salían a su año rural para poderse graduar como médicos. Y entonces, como se jaló ese curso, él no pudo ir con ellos. Entonces, como no pudo ir con ellos, salió, llegó a su casa, cogió la Biblia, la tiró lejos y comenzó a pelear con Dios. Yo, mire, tú dices que nos encarguemos de lo tuyo, que tú te encargarás de lo nuestro. Y mire, me jalé el curso, ahorita no puedo ser médico, y comenzó a pelear él con Cristo. Bueno, los compañeros se fueron a su año rural y lo mandaron a un pueblo que se llamaba Armero. Eso fue en el año 85. Y en ese año hubo un deshielo del Nevado del Ruiz que quedaba cerca a esta población. Era una población de 25,000 habitantes más o menos. Y entonces vino esa avalancha por el río Guayabero y
se trancó eso, luego se reventó esa avalancha, vino y tapó a este pueblo, desapareció del mapa. Por eso les decía que ya no existe ese pueblo en Colombia, lo borró, eso quedó la avalancha, quedó tapado de lodo, de ceniza del volcán, quedó tapado eso, desapareció. Cuando sucedió eso, fue que este muchacho vino a entender el propósito de Dios, el por qué él había perdido ese curso. Porque al no perder el curso no pudo ir con sus compañeros y sus 4 compañeros perecieron en esa catástrofe. Entonces nos damos cuenta que los propósitos de Dios a veces en nuestra vida son dolorosos, pero es a través de eso el Señor nos está enseñando algo. Nos está mostrando que tenemos que ver nosotros desde la óptica de Dios. Tenemos que aprender a ver y no mirar lo negativo como fracaso, sino como esperanza, con esperanza, con objetividad, con anhelo de que voy a alcanzar eso nuevamente. Y desde allí tenemos que creer nosotros, esto nos lleva a nosotros a creer que nuestro pasado es pasado y tenemos nosotros que comenzar a tener esa vida nueva que nos ha dado Cristo. Él que al padecer, al morir y al resucitar por nosotros nos ha dado una vida nueva. Y por el bautismo nosotros lo hemos recibido, mis hermanos. Entonces nosotros tenemos que no quedarnos en nuestro pasado, sino impulsarnos hacia adelante. Comenzar a ver la vida con nuevos ojos, con nueva esperanza. Y atrás hacer borrón y cuenta nueva. Aprender del pasado, aprender de las experiencias negativas para impulsarnos hacia el futuro. Pues pidámosle, mis hermanos, al Señor que Él nos permita verdaderamente que entender que tenemos que cumplir lo que nos manda el Señor, anunciar ese evangelio, y que para anunciarlo tenemos que hacerlo con nuestro testimonio, más que con nuestra predicación, sino con nuestro testimonio, con nuestra conducta, con nuestro comportamiento. Eso evangeliza más que pararnos ante un púlpito, que pararnos ante una plaza a anunciar la palabra. Santa Teresa decía que vayan y evangelicen y cuando puedan prediquen. Entonces, que sea nuestro testimonio de vida el que jale a los hermanos. Porque yo cómo voy a atraer otros a los grupos de la parroquia, si vienen, pero se encuentra de que ahí encuentran gruñéndose como los perros, pelándose los dientes a toda hora, peleando entre hermanos. Eso no es, mis hermanos. Así no vamos a atraer a nadie. Porque si yo vengo solamente para querer figurar yo, para querer mostrarme yo, pues no estoy haciendo nada, porque lo que estoy haciendo es espantando, es alejando a los hermanos del Señor. Entonces que mi testimonio tiene que ser diferente. Y que para eso, mis hermanos, aprendamos de Felipe, que acogió ese mandato de Jesús, que hizo lo mismo que hizo Jesús, y que se dio esa fuerza del Espíritu Santo a los demás y que atrajo a los demás. Y que desde allí, mis hermanos, todo lo hagamos con nuestro testimonio de vida y que sepamos que para poder hacerlo tenemos que adorar a Cristo, amarlo, quererlo. Y desde allí nosotros poder ver que al otro como lo veía Jesús, que tenemos que actuar para atraer al otro con los mismos actos que hacía Jesús. Y que, por último, podamos nosotros verdaderamente creerle a Jesús, que Él nos va a mandar ese consolador, que Él nos va a mandar ese nuevo espíritu para que desde allí nosotros vivamos nuestra vida llenos del Espíritu Santo y que nuestra vida sea diferente a nuestra vida pasada. Pues que, mis hermanos, el Espíritu Santo es el que nos impulse y nos ilumine. Dios